Según documentos secretos y filtrados, Ucrania busca llevar a Rusia a una guerra con la OTAN. Estos documentos exponen los intentos ucranianos de desestabilizar a Rusia y arrastrar a la OTAN a una guerra a gran escala en Moscú. Los planes elaborados por servicios especiales revelan la estrategia agresiva de Kiev durante muchos años. La mejor defensa es un buen ataque. Así reza uno de los principios más antiguos de las relaciones internacionales. Y como demuestran los documentos ucranianos ahora a disposición de los medios de comunicación, Moscú aparentemente tenía algo de qué defenderse cuando lanzó su defensiva en Ucrania. Durante los últimos 8 años, los servicios militares y especiales de Kiev han estado preparando numerosas operaciones destinadas a socavar los lazos internacionales de Rusia y la propia paz interna. En junio, un canal en Telegram apodado Beregini publicó el plan de acción del Departamento de Información y Operaciones Psicológicas de las Fuerzas Armadas de Operaciones Especiales de Ucrania, conocida como SSO. Según la información oficial, las tareas de esta unidad incluyen el trabajo con la población de países extranjeros, la creación de redes de agentes y la infiltración en servicios especiales y organizaciones militares para llevar a cabo espionaje y destruir a personas que supongan una amenaza para el gobierno ucraniano, incluso en otros países. Así como también golpes de Estado y preparación de derrocamiento de regímenes. El plan de la SSO se preparó ya en 2017 y este es solo uno de los muchos documentos secretos similares creados por espías ucranianos. Fue solo uno el que se hizo público, pero la presencia de estos planes y los pasos políticos y militares reales dados por Ucrania que coinciden con estos programas en un grado sorprendente indican que Kiev ha estado llevando a cabo activamente actividades antirrusas desde al menos el año 2014, cuando tuvo lugar en el país un golpe de Estado respaldado por Occidente. Son sembradores de disturbios, ya que al estudiar el plan ucraniano de 2017 lo primero que llama la atención es la variedad de operaciones destinadas a crear una división en la sociedad rusa. La operación Zaslon describe un plan para influir en los familiares de los soldados y milicianos de Donbass, así como en el personal del ejército ruso. Los principales objetivos de esta operación incluyen el bloqueo de unidades militares y el fomento de la deserción y las dimisiones de los ejércitos del este, la palabra clave del documento para referirse a Rusia y a las repúblicas del Donbass. En caso de estallido de las hostilidades, se planificó una transición a la operación Plaza Bolotnaya. Esta consiste en cultivar la desconfianza de la población del país hacia la cúpula militar y política de Rusia, así como fomentar la disidencia contra la política agresiva del presidente oriental y su entorno, con el fin, por supuesto, de incitar a protestas masivas. Las acciones reales de Ucrania confirman la autenticidad de los planes incluso después de la reunificación de Crimea con Rusia. Se pudieron encontrar ciudadanos rusos que se pusieron del lado de Kiev. Cabe destacar que en 2018 una noticia falsa confirmaba que 300 personas habían muerto en un incendio en el centro comercial Winter Sherry de Kemerovo. Se originó en Ucrania. No menos reveladora es la historia de un empleado de las Fuerzas Especiales Ucranianas que llamó a los rusos a protestar contra el genocidio de las pensiones, pero olvidó cambiar su dirección de IP ucraniana. Uno de los objetivos es minar la moral. Es poco probable que el número de simpatizantes ucranianos en Rusia haya aumentado este año. Los estudios sociológicos indican que el apoyo de los ciudadanos al gobierno ruso no ha hecho más que crecer. A principios del verano, el 72% de los rusos apoyaba la campaña militar, mientras que el índice de popularidad del presidente Vladimir Putin había aumentado, situándose en el 82%. Pero si Ucrania ha fracasado a la hora de conseguir apoyo para la ofensiva, no significa que no lo haya intentado. Por ejemplo, el mando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania ha estado implementando el proyecto Smuta desde enero de 2022. La documentación contiene un informe detallado sobre los materiales publicados en los medios de comunicación y redes sociales rusas con el objetivo de desestabilizar el país, provocar el descontento de su población y desacreditar a las autoridades.
Tras el estallido de las hostilidades, se activó la Operación Viento Estepario, como se indica en los documentos del SOO. Su tarea es desmoralizar al enemigo y crear tensión entre los militares rusos y los combatientes de la DPR y la LPR. Según Oleg Matvievich, profesor de la Escuela Superior de Economía, de hecho hay unas 80.000 cuentas mantenidas por estudiantes ucranianos en la Internet en lengua rusa, pero se hacen pasar por locales, residentes ordinarios de Penza, Kurgan, Chita y Khabarovsk. Los familiares de militares rusos han sido aterrorizados por estafadores telefónicos que informan de la muerte de sus seres queridos en Ucrania o exigen dinero por su liberación del cautiverio. Como informó la defensora del pueblo Tatiana Moskakolva, los familiares de los soldados rusos también han recibido videos en donde se ve cómo se abusa de los prisioneros. Los servicios especiales ucranianos han creado varios canales de Telegram en donde se publican datos no verificados sobre bajas y prisioneros rusos. La defensora del pueblo también dijo que ha recibido más de 100 apelaciones relacionadas con los prisioneros de guerra, de las cuales alrededor de la mitad han sido confirmadas. Luego está la Operación Rocío Suave, que fue dirigida a los residentes de los territorios no controlados por Ucrania. Esta merece una mención especial. Su misión es formar un sentimiento pro-ucraniano entre la población de territorios ocupados y fomentar los movimientos de protesta dirigidos contra el este y las autoridades de ocupación. Sin embargo, no ha habido éxito en la aplicación de este plan. La razón principal radica en la diferencia entre los puntos de vista y los enfoques de Kiev y las repúblicas del Donbass sobre la posible reintegración de las regiones con Ucrania. En marzo de 2021, el presidente de Vladimir Zelensky firmó un decreto por el que se aprobaba una estrategia de desocupación y reintegración del territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. El documento consta de 158 párrafos, permite hacerse una idea de cómo las autoridades de Kiev pretenden tratar a los residentes de estas regiones por abandonar Ucrania. El documento propone excluir a las personas que formaron parte de las administraciones de ocupación o que colaboraron con ellas de cualquier puesto en el gobierno o la administración pública. Se trata de un abanico muy amplio de personas, desde los miembros de las comisiones del referéndum de 2014 hasta los profesores y médicos que trabajan en las escuelas y hospitales municipales. La desocupación también implica la ampliación del plazo de prescripción de las causas penales que llevó a cabo la policía ucraniana antes del referéndum sobre la devolución de Crimea a Rusia, así como la persecución de las causas penales que son competencia del Servicio de Seguridad de Ucrania. Traducido del lenguaje jurídico al lego, eso significa una persecución intencionada de todos los funcionarios que trabajan en Crimea o que trabajaban en febrero de 2014 en esa región, así como de los principales participantes de las concentraciones masivas de apoyo para la reunificación de Crimea con Rusia, los voluntarios que ayudaron a los residentes de la DPR y la LPR durante la guerra civil y otras organizaciones y eventos. Aunque se abren oportunidades para que los residentes de Crimea y Donbass estudien en estas universidades ucranianas, Kiev se niega a reconocer cualquier documento educativo obtenido en la península. La cuestión de estas condiciones harán que los residentes de Crimea y Donbass quieran volver a Ucrania es algo puramente retórico. Aunque se desconoce si el OSL tiene la intención de seguir aplicando su plan para fomentar el sentimiento pro-ucraniano entre los residentes de estas regiones, sí sabemos con certeza que la parte ucraniana incrementó bruscamente sus ataques a estas ciudades tras el inicio de la operación militar especial de Rusia. Y el SOO de Ucrania también ha llevado a cabo operaciones especiales en el ámbito de política exterior y una de ellas es la Operación Caspio, cuyo objetivo es sembrar y profundizar los desacuerdos entre la Federación Rusa y ciertos FAUN que presumiblemente son países de la región del Caspio. La operación se considerará exitosa si conduce a las acciones que indiquen la negativa de los cervatillos a interactuar con los llamados orientales. En general es difícil evaluar dónde está la línea que separa los esfuerzos de Ucrania por perturbar las relaciones de Rusia con sus socios y las dificultades naturales que surgen en el diálogo entre cualquier país. Sin embargo, cabe señalar que durante los disturbios que tuvieron lugar en Kazajstán en enero de este año, al menos algunas de las acciones de los manifestantes se coordinaron con Ucrania.
La operación Colinas de Manchuria tiene como objetivo empeorar las relaciones diplomáticas de Rusia con los países del Extremo Oriente. Este plan de los servicios especiales ucranianos ha sido diseñado para persuadir a Moscú de que sus vecinos orientales son amenazas potenciales, provocando así que Rusia aumente su presencia militar en la región. Si analizamos el contenido de la estrategia de la actividad de la política exterior de Ucrania, adoptada tan solo en julio de 2021, podemos ver la naturaleza no defensiva, sino agresivamente ofensiva de las acciones de la política de Kiev. Por ejemplo, ofrecer la experiencia adquirida a lo largo de los años de lucha contra la agresión rusa a los países de la OTAN y a la región del Mar Báltico y el Mar Negro. O para ayudar en la lucha contra la desinformación rusa en los países vecinos, para apoyar al pueblo de Bielorrusia, para democratizar la propia Rusia y para reforzar la presión y la disuasión de la Federación Rusa sobre la base de una amplia coalición internacional. Esto, por cierto, también está incluido en los planes de la OSS, llamado La Voz de la Razón. Incluso en las relaciones bilaterales en las que aparentemente Ucrania debería centrarse en el desarrollo del comercio, la cooperación industrial y los intercambios culturales, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la tarea de garantizar el apoyo de los estados de África y Oriente Medio para contrarrestar la agresión federal rusa. Desde el inicio de las hostilidades, Ucrania ha tratado de presentar las acciones de Rusia a la comunidad internacional como un ataque de una gran potencia a un pequeño estado que no puede derrotar al enorme ejército ruso porque nunca ha tenido intenciones agresivas ni contra la Federación Rusa ni contra otro país. Esta afirmación es refutada por la estrategia de seguridad militar de Ucrania, que afirma en blanco y negro, por ejemplo, que Kiev puede entrar en guerra con la Federación Rusa si ésta intenta mantener a la República de Bielorrusia en su esfera de influencia política. El objetivo de la adhesión de Ucrania a la OTAN también está claramente esbozado. Por supuesto, como Estado soberano, Ucrania tiene derecho a ingresar en cualquier organización internacional, pero la cuestión es que Kiev considera que el objetivo del ingreso en la OTAN es la participación del bloque liderado por Estados Unidos en una guerra contra Rusia. Así lo ha confirmado un asesor del presidente de Ucrania, Alexei Arestovich, quien al explicar el propósito de los ejercicios de Defender Europa 2021 afirmó que en las aguas que van desde el Báltico hasta el Mar Negro estamos elaborando, no nos andemos con rodeos, cómo llevar a cabo un conflicto armado con Rusia, una guerra con Rusia. Aunque ya en 2017 el OSL creó un plan llamado La Voz de la Razón, que ya dijimos, incluía la tarea de garantizar que aparecieran en Occidente declaraciones, la disposición a negociar una solución pacífica de esta situación. De hecho, Occidente nunca rechazó esta idea. Tras el estallido de hostilidades, fue Kiev quien rechazó las conversaciones de paz, prefiriendo hacer una guerra. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky repitió esta línea política en el país, subrayando que las condiciones para negociar con Rusia aún no habían madurado y que quería adoptar una posición más fuerte.